Regularmente llega el momento cuando estamos trabajando dentro de Revit en que tenemos que proceder a crear nuestros elementos de contenido personalizado, entiéndase, una familia nueva. Para ello entonces nosotros deberemos de ir al menú Archivo, elegir la opción que dice Nuevo y acá, a excepción de la opción primera que dice Proyecto, las cuatro opciones que aparecen abajo, familia, masa conceptual, cuadro de rotulación y símbolo de anotación, son familias. Puedo partir de cualquiera de ellos, pero lo ideal es dependiendo de lo que yo quiera hacer. Aún así, veamos lo siguiente. Al momento que elijo la opción familia, el programa me lleva hacia este diálogo llamado Nueva familia, seleccionar archivo de plantilla. Todos los archivos que aparecen en este momento acá son archivos de extensión RFT, que son plantillas de familia de Autodesk Revit. Para que no nos aturda la cantidad de elementos, vamos a ponerlo a manera de lista. Veremos que hay 3 carpetas y un montón de plantillas fuera de carpetas. Todas las que están fuera podríamos entender que se tratan de familias de modelo. Luego, la que está dentro de la carpeta masas conceptuales corresponde a la opción que decía crear nueva masa conceptual. Luego, te recuerdas que había otro que decía cuadros de rotulación. Los cuadros de rotulación o bloques de título, de hecho nosotros solemos llamarles formatos, ¿sí? Vamos a encontrar dentro de bloques de título la opción de hacer formatos, ¿sí? Cajetines o como le quieras decir. Aparecen algunos tamaños métricos estandarizados, pero siempre es factible hacerlo del tamaño que tú necesites. Los bloques de título o cuadros de rotulación en efecto son anotaciones y la última opción que aparecía decía símbolos de anotación. Eso te hubiese llevado a la carpeta de anotaciones donde tú puedes hacer los diferentes elementos. Cuando estábamos hablando de los distintos anfitriones, cuando hablábamos de familias basadas en vista, te hablaba yo por un lado de los símbolos, creo que fue el último que te mostraba, ¿sí? Los símbolos son anotaciones genéricas métricas, ¿sí? Bueno, anotaciones genéricas, lo métrico es indistinto, ¿sí? Son anotaciones genéricas, los símbolos, ¿sí? Entonces, todas estas son plantillas y tú deberás de saber exactamente qué es en sí lo que quieres hacer al momento de estar trabajando un componente nuevo, ¿sí? La gran mayoría de categorías de arquitectura, pues en efecto cuentan con una plantilla que se puede utilizar. Me refiero a las familias de arquitectura que son componentes cargables como tal, ¿sí? Podríamos pensar, por ejemplo, en aparatos eléctricos, ¿sí? Quiero que veas, está aquí la plantilla de aparatos eléctricos. Podríamos pensar en aparatos sanitarios, pues también está aparatos sanitarios. Podríamos pensar en aparcamientos, aquí está aparcamiento. Podríamos pensar, por ejemplo, en ¿qué más elementos podríamos? En emplazamientos o entornos, ¿sí? Veamos, aquí está emplazamiento, entorno, ¿sí? Que son elementos puramente arquitectónicos. También podríamos hablar de los famosos equipos especializados, que seguramente las encontramos por acá. Equipos especializados. Las luminarias, que también son elementos que usamos en arquitectura, aquí están luminarias. Mobiliario, seguro también aparece a continuación. Mobiliario, ¿sí? Y también encontraríamos por acá los muebles de obra, paneles de muro cortina. Seguro también están los pilares, las puertas, las vegetaciones y las ventanas, ¿sí? Que a grandes rasgos son pues las familias arquitectónicas que regularmente nosotros podríamos estar demandando en algún momento, ¿sí? Como elementos cargables. Ahora bien, ya cuando uno se enfoca en alguna otra disciplina, no todo tiene familias para poderse crear. Tal es el caso en la disciplina mecánica. En disciplina mecánica podríamos pensar que de repente necesito colocar una terminal de aire y tengo que fabricar una terminal de aire nueva. Si yo busco por acá, no voy a encontrar terminales de aire métricas, por ejemplo.
para empezar a hacer una terminal de aire. La terminal de aire podría ser una terminal de aire que se tenga que colocar en un suelo, en un muro o en un cielo falso. O de repente es una toma de aire desde el exterior y va en una cubierta. Si la terminal de aire que estoy fabricando podría cubrir cualquiera de esos casos, la podría hacer basada en cara. O de repente solamente basada en muro, o basada en suelo, o basada en cubierta, o basada en techo, o para asegurarme que la pueda utilizar aún no habiendo ni muros, ni suelos, ni techos, la puedo hacer sin anfitrión, ¿sí? Tengo diferentes opciones y el típico para arrancar son esta colección que dicen modelos genéricos. Quiero que veas que hablando de modelos genéricos aparece el adaptativo, el basado en cara, basado en cubierta, basado en dos niveles, basado en línea, en muro, en patrón, en suelo, en techo. El que solo dice modelo genérico métrico, que sería el que no tiene un anfitrión, ¿sí? Entonces, partiendo de esto, lo que hacemos es seleccionar la plantilla que necesitamos para empezar a trabajar en función de aquello que querramos hacer, ¿sí? Esta estructura de carpetas que te estoy mostrando se encuentra justamente en una de las rutas que ya te había mencionado, ¿sí? Es la carpeta de contenido del programa, Family Templates, y ahí vas a encontrar en función del contenido que tú hayas instalado, en mi caso en español, mis plantillas de familia para trabajar en español. Voy a seleccionar en este momento el que se llama modelo genérico métrico. Selecciono y abro. De esta manera ya he seleccionado una plantilla para empezar a trabajar. Pensemos que este va a ser un componente que no requiere un anfitrión, ya que estoy dentro del entorno de creación de familias. Mi interfaz cambia un poco en relación a lo que estarás acostumbrado de ver en el entorno de proyecto. En lugar de ver la ficha de arquitectura, estructuras y sistemas, aquí solamente aparece una ficha denominada crear, ¿sí? Y desde la ficha crear es de que uno va a ir generando las geometrías que necesitas para darle forma al componente.